¿Cómo están? Bienvenidos, qué gusto para este proyecto que es una tablita de shots o para aportar traguitos de tequila. Lo que hicimos fue seleccionar una piscita que mide 32 centímetros de largo. Entonces lo que estamos haciendo es marcando dónde tenemos que sacar el mango, dónde va cada hueco, espacio, hueco, espacio, hueco, espacio, hueco. Es para 4 y aquí es donde vamos a hacer un recorte. Entonces para ello lo que vamos a hacer es que una vez que tenemos la marca hecha, como le digo, son 2 centímetros, 3 y medio, 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 y el mango mide 10 más estos 2 centímetros. Entonces lo que hacemos es que nos apoyamos con una prensa banco, en este caso que tengo yo, y si no, pues con sargentos, ustedes son los sargentos. Entonces una vez que tenemos ubicada la pieza, lo que tenemos que hacer es que tiene una broca Frostner. Entonces, ella es de 35 milímetros. Perdón por los gallos, pero esos gallos que cantan todos los días. Vamos a perforar en el puro centro cada orificio. Vamos a ver lo más derecho posible. Entonces, así de fácil, tenemos los 4 orificios. Ahora, esto que está acá, vamos a aplicar un pequeño redondo y eliminamos esa parte. Y obviamente esa es la parte de atrás, entonces no importa tanto. Ahora, la siguiente parte lo vamos a hacer con calavera. Entonces, voy a poner en pausa para alisar la calavera. A few moments later. Entonces, para la siguiente parte ya tenemos la calavera lista. Lo que vamos a hacer es sacar el boquete que entregamos. Entonces, igual utilizamos la prensa, lo cortamos lo mejor, ponemos otro pieza acá porque si no se nos va a hacer de lado. Por eso es una prensa en T, ¿verdad? Entonces, vamos a sacar esta parte. Entonces, ya aquí está listo nuestro mango. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sacarle la parte de encima. Como ven, ya está listo. Ahora sacamos este borde, después aplicamos los redondos y ya les muestro la otra parte del proceso. Bueno, esta parte de acá, pues, obviamente, bueno, tenemos que prensar y sacar este boquetillo. ¿Qué? Para lo que es la parte del redondo, lo que vamos a hacer es muy fácil. Simplemente vamos a utilizar el router, vamos a dejar en esa posición, vamos a pasar la tabla ahí por los diferentes bordes que tiene para separar de la parte del redondo. Es muy rápido, muy fácil. Listo, entonces aquí ya está la tablita, súper sencilla, rápida de hacer, para 4 shots. Ahora lo que faltaría es lijar, pintar, darle el acabado para que ya ustedes vean el producto final. Es algo muy sencillo de hacer, muy barato, lo hacemos con un ratazo, 32 centímetros, 4 huequitos, 2 de separación, 8 centímetros y medio de ancho de la pieza, 10 centímetros del mango, y eso es así rápido y fácil. Ya les muestro el producto acabado. Ok, para la siguiente parte del proceso, digamos, aquí metimos en redondo. Entonces, como ustedes pueden ver, ya se aplicó redondo, se masilló, masilla para los huequillos, imperfecciones. Entonces, ahora lo que hay que hacer es lijar para que ya obviamente tenga el acabado. Entonces, vamos a utilizar esta lijadora de banda y disco y vamos a aplicar lija, digamos, en lo que se pueda. Entonces, esta maquinilla hace bastante ruido, bastante escándalo, la verdad. Claro, si prendemos la regleta, puede funcionar. Y la aspiradora. Entonces aquí ya está listo. Entonces esta es la primera mano de lija. Entonces lo que hay que hacer ahora es emparejar un poquito el centro. Eso lo vamos a hacer a mano. Y listo, aplicar el barniz. Entonces ya casi les muestro cómo queda el producto ya terminado. Y para la parte de la pintura lo que vamos a utilizar es este producto que lo hemos visto en algunos videos, que es un 3 en 1. Entonces él tiene muchas funciones.
acabado, tinte, sellador, plaguicida, insecticida, termicida. Rápido de aplicar, fácil, base agua, simplemente para limpiarlo rapidísimo, solamente agua, no hay atolligos, es muy sencillo, entonces es un producto que es fácil de aplicar. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, agítese bien, se agita uno y se agita el producto, que cosa bajo el cuerpo. Entonces, una brochita reutilizada, una tacilla, una tabla para los embarreros, para no embarrar más la mesa de lo que ya está. Y este producto es de secado rápido, lo seca súper rápido. Okay. Entonces, ¿cómo se va a aplicar? Pues de la forma más sencilla, de ahí por ahí, embarrarle por todos lados. Rápido, es un color muy bonito, se llama nogal oscuro. Como esto es un producto que es para las copitas de traguitos, para el que le gustan los juguitos con los juguitos para adultos. Los juguitos que traen cositas para adultos, entonces es para transportar esas copitas. Entonces se usan en bares, en minibares, puedes utilizar en tu casa también, como si tienes ahí alguna actividad, es fácil de hacer. También si quiere pues emprender y vender, entonces de esto de cero a que esté listo, pueden ser unos 20 minutos tal vez, o sea puedes hacer unos 3 por hora. En unas 8 horas puedes hacer unos 24. Y esos 24 los vendes a $5 cada uno. Entonces son más de $100 en dinero. Y no está mal de salario. Es algo fácil de vender. Como digo, no solamente se enfoca en actividades como bares, no sé, también en la casa se puede utilizar. Es un producto que puedes tener en casa para cuando tengas alguna actividad y quieres repartir juguitos ahí para adultos. Entonces no logramos prácticamente nada. Entonces aquí está el producto acabado. Entonces ahorita cuando seque yo les muestro la última parte del proceso. A few moments later. Ok, entonces aquí ya está el producto terminado. Entonces se acomodan las copitas, se levanta y listo. Entonces eso es para transportar 4. Ahorita solamente tengo puestas 3 porque ya se me perdió una. Entonces solamente 3, pero de ellas para transportar 4. Igual se puede utilizar, digamos, por los dos lados. Entonces la tenemos de esa forma, podemos girarla y le podemos girar por este otro lado. De los dos lados va a quedar exactamente igual. Entonces esa es la ventaja. Este producto puede ser para la casa, para un bar. Un negocio bastante rentable, como le digo, unos $5 lo pueden vender, $6, $4 lo menos, 5 o 6. Rápido de hacer, fácil y también se puede personalizar en diferentes zonas. Este es un color oscuro, pero también podemos utilizar un color más claro como este otro. Ya eso dependería del gusto del cliente. Este es un color como más café, más clarito, que él era un nogal oscuro. Entonces para todos es la misma lógica. Entonces pueden transportar 4 traguitos a la vez. Entonces ya saben lo que pueden hacer para apoyar el canal. Dale me gusta, compartir, comentar y ver todos los demás videos que tenemos en este canal para apoyarnos. Muchas gracias.